y por el interés que tienen en el ciclo de videoconferencias. Para los que han participado permanentemente o que tienen la información, recordamos que la sesión de esta tarde va dirigida a las sesiones de lenguaje y comunicación. Durante el año se han programado 5 videoconferencias y esta es la tercera. Esta videoconferencia se basa en el marco de los lineamientos y orientaciones para la atención integral de la población sorda y pues el trabajo que viene liderando la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación bajo la estrategia de atención integral a la primera infancia, estrategia de 0 a siempre. En la tarde de hoy, entonces, vamos a tratar el tema sobre competencia comunicativa. Y la presentación va a ser de pronto de una manera similar y paralela en lo que esperamos del desarrollo auditivo y comunicativo en cualquier ser humano, pero en el momento que se detecta una pérdida auditiva, entonces cómo sería o qué se esperaría en el abordaje de esa lengua, ya sea una lengua de señas o una lengua del español, o en el mejor de los casos, las personas sordas que deciden por el uso de las dos lenguas. Esta conferencia va dirigida a agentes educativos y pues entendemos que en el término de agentes educativos están involucrados pues los padres de familia, de las niñas y los niños sordos, los familiares, los profesionales que atienden en el ámbito de salud, en educación, la comunidad en general y pues todas las personas que tienen una relación de alguna u otra forma con la población sorda. Como les decía, esta es la tercera videoconferencia que hacemos en el año en el tema de comunicación y lenguaje. La primera fue sobre opciones lingüísticas y comunicativas en la población sorda infantil, que la realizamos el 15 de abril. La segunda fue qué significa ser usuario de una lengua y presentamos las dos opciones lingüísticas. Esa fue el 17 de junio y hoy pues la que abordamos que va a ser sobre competencia comunicativa. ¿Cuál es el objetivo del encuentro de esta tarde y de esta videoconferencia específicamente? Entonces es identificar el concepto de competencia comunicativa y su alcance en el análisis de uso de una lengua en las niñas y niños sordos, con el fin de potenciar su desarrollo integral en la primera infancia y como preparación de su proyecto de vida. Entonces es importante, en la medida que realicemos una detección y un diagnóstico de una pérdida auditiva a temprana edad, informar cómo es vital potenciar esta lengua y cómo continuar con esas interacciones comunicativas con el niño sordo. Muchas veces cuando la familia está en el seno familiar, conversa con el niño y habla y se expresa naturalmente, pero al saber que de pronto el chico tiene una pérdida auditiva, la primera reacción que hace es interrumpir esa comunicación. Entonces vamos a ver cómo es de importante establecerla en todo momento, porque la comunicación tiene un efecto en todo momento a nivel afectivo, a nivel socioemocional, y le va a permitir al niño pues realmente desarrollarse como ser humano en todas sus condiciones. Entonces, pues como parte introductoria tenemos que Colombia ha venido afianzando en diferentes procesos para hacer que la primera infancia ocupe un lugar relevante en la agenda pública, lo cual ha derivado en la consolidación de una política cuyo objetivo fundamental ha sido la promoción del desarrollo integral de las niñas y los niños menores de 6 años. En este sentido, la atención integral significa atender de manera armónica a los niños y niñas, teniendo en cuenta un conjunto de políticas, acciones y servicios que garanticen los derechos impostergables de protección, de salud, de educación inicial, desde la gestación hasta los 6 años. Como les vengo diciendo, estamos en el marco de la política actual y en la presentación de pronto vamos a dividir 3 momentos, aunque pues cuando yo hago esa presentación retomo la literatura también del Ministerio de Educación, el documento de primera infancia y competencias. También se va a hacer una combinación de los postulados y las publicaciones que tiene actualmente la Presidencia, y la Presidencia enmarca esta clasificación de todo su desarrollo en la primera infancia en 3 o 4 momentos vitales.
El primero es el de la preconcepción, que no vamos a tener en cuenta en la tarde de hoy. El segundo es la gestación, para ver y poder detallar cómo empieza a sucederse la competencia comunicativa desde el vientre materno. El tercer momento sería la parte del primer mes, lo importante que es estimular al bebé desde el primer mes de nacido. La cuarta sería la de 2 meses a 3 años, y para llegar a la parte final, que contemplamos en ese periodo de 3 a 6 años. En este marco, pues el desarrollo se demarca desde que el bebé se encuentra en el vientre materno, como les venía diciendo, puesto que ya inician una constante búsqueda de comprender los bebés y conocer el mundo. Por ejemplo, el MEN en el 2014, abre comillas, dice: un mundo configurado por aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, en los cuales actúan e interactúan y se relacionan con el entorno del cual hacen parte. En este sentido, se parte de la importancia que tiene la comunicación humana, como lo dice Cuervo en 1999, en la cual se requiere de procesos de cognición, el lenguaje, el habla y la audición inmersos en todos los ciclos de vida. Por ejemplo, y más adelante de una forma bien detallada, vamos a ver cómo desde el vientre materno el bebé está sometido al sonido hacia las 21 o 24 semanas de gestación, es decir, al 5º mes de gestación, el bebé ya tiene las estructuras orgánicas pues para poder escuchar, para poder percibir el sonido ante estímulos de 75 decibeles. En este momento, el bebé en el vientre materno de la mamá empieza a percibir la voz de ella, los latidos del corazón, y por eso es que es tan importante que a todos los bebés, sean oyentes o sordos, se les estimule con cantos, diálogos reproducidos por la voz de la madre o del padre, promoviendo la estimulación auditiva, comunicativa y socioemocional del bebé. Muchos podrán pensar, pero si ya viene el bebé sordo, ¿cómo van a decir de la parte auditiva? Sabemos y reconocemos que, por ejemplo, si el bebé opta o la familia más adelante va a optar por una lengua como el castellano oral y tiene posiblemente unos restos auditivos o tiene las ayudas auditivas para hacerlo, esos restos auditivos se deben potenciar desde muy temprana edad. Igualmente, como les decía hace un rato, la idea no es que cuando de pronto se sabe que es sordo se interrumpa la comunicación, sino, como vamos a ver más adelante a través de los videos, solamente el hecho de tener el contacto de cuando los padres colocan la mano en el vientre materno, más o menos hacia esta misma época, en el 4º, 5º mes, el bebé empieza a percibir esos estados emocionales, esas conductas afectivas, y todo eso ya empieza a involucrar procesos de comunicación. Recordemos que en los procesos de comunicación no solamente es la parte auditiva, sino que vamos a potenciar todos nuestros sentidos y desde temprana edad empieza a ser el tacto, la audición, la visión, y cuando pues el bebé también está ya nace, el olfato y pues el gusto. Como parte de las sesiones anteriores, vimos y no podemos desconocer que para toda introducción que hagamos del lenguaje y comunicación tenemos que tocar 2 términos que al definirlos de pronto lo tomamos de manera separada, pero que cuando empezamos a hablar sobre él están muy entrelazados y se articulan ellos 3. Uno de ellos pues es la lengua, que como lo expone Saussure y citado por Enel Insor en el 2007, es el producto social de la facultad humana del lenguaje. Está constituido por un sistema de convenciones adoptados por el núcleo social. Entonces sabemos que en el núcleo, en esas interacciones donde yo nazca, la lengua que utilice la gente que me rodea, pues es la que yo voy a utilizar, y pues esa lengua hace referencia a un idioma que voy a empezar a desarrollar. El lenguaje se refiere a la facultad que tienen los seres humanos para simbolizar el mundo. Se nace con la capacidad para desarrollar ese instrumento mental propio de la especie, y tal como lo advierte Brunner en 1990, esa aptitud humana es biológica en sus orígenes, pero es social en la medida que trasciende y se va avanzando. Con esto es muy importante reconocer que si hablamos, por ejemplo, de sorderas puras,
reconocemos que hay una interrupción de esa onda o de ese sonido a nivel auditivo, hay una interrupción, pero no podemos desconocer que el resto de nuestras capacidades biológicas a nivel neurológico y pues a nivel de un procesamiento auditivo central van a estar intactas, y por eso es tan importante determinar desde temprana edad, cuando se diagnostica la pérdida auditiva, qué lengua se va a utilizar, porque no importa cuál se decida, lo importante siempre es estar estimulando para el desarrollo adecuado de esa lengua y de todo el ser a nivel integral. En su comunicación, pues, es un proceso social que facilita la convivencia comunitaria. Es un diálogo de saberes, vivencias y valores inmersos en la solidaridad y la creatividad. Es decir, tenemos la capacidad humana para representar el mundo, que es lo que nos indica que estamos hablando de lenguaje. Pero ese lenguaje se va a potenciar en esas interacciones comunicativas que yo tengo con mi entorno, y se va a potenciar a través del uso de una lengua. Por eso les decía hace un rato que, aunque los veamos en definiciones de manera separada, el concepto va a estar pues unido y se van a tener que entrelazar, y es cuando ellos empiezan a entrelazar, es que empezamos a hablar de lo que es la competencia comunicativa. En cuanto a la competencia comunicativa, tal como lo describe Delhaize en 1972, él dice que se abarca el conocimiento de la lengua y la habilidad para utilizarla en diferentes situaciones sociales en la que tiene lugar. Es decir, en la habilidad de usar la lengua subyace el conocimiento práctico de la lengua a nivel fonológico, semántico, sintáctico y pragmático. Cuando un bebé empieza a ser estimulado, las estructuras que los padres y los modelos que le empiezan a hablar son prácticamente a nivel de un discurso. Los padres nunca les hablan a los bebés a través de palabras sueltas ni preposiciones, sino que les hablan en un conjunto dialógico y en un conjunto donde hay una significación y hay una interacción basada en diálogos. Es en ese momento cuando empieza a escuchar, y a través de esa escucha o de esa lengua que se le entrega al bebé, él va a empezar a escuchar a través de todas esas estructuras sintácticas, escucha y poco a poco va a empezar a desarrollar su lengua. Cuando hablamos de un nivel fonético, fonológico, en un desarrollo pues común y corriente, vemos que el bebé empieza por algunas vocalizaciones, unos balbuceos, y eso pues se da en los primeros meses, más o menos hacia los 2, 3 meses, hasta los 7, 9 meses, para que después hacia el año empiece ya a decir algunas palabras. Esas palabras pues las va después haciendo unas conjugaciones de acuerdo a esos modelos lingüísticos que se le entregue al niño, en general con una comunidad oyente, o si se hace un diagnóstico temprano y se decide el uso de una lengua de señas, entonces hablaremos de un modelo lingüístico donde esas señas se están dando también en un contexto, en un momento de significación, pero principalmente a través de un discurso. No podemos dar o entregar o esperar que los niños aprendan la lengua de señas o el castellano oral a través de palabras sueltas. Entonces, cuando hablamos de esa competencia comunicativa, vamos viendo paulatinamente que primero se va dando toda la parte fonética, fonológica, y cuando hablamos de la fonología es cómo poder determinar que si hay un rasgo que se cambia o que se varía en una palabra, si se dice, por ejemplo, vaso y paso, por una sola letra, entonces hay toda una variación lingüística. El bebé tendrá que, a través de ese modelo que se le da, ir entrenando sus órganos fonoarticuladores o las señas para saber cómo va llegando de manera aproximada a producir ese modelo que el adulto le está dando. Como les decía hace un rato, se va estructurando, vamos avanzando en formar frases más adelante conectadas, pero en la medida que uno se va relacionando con otros también va construyendo nuevo vocabulario y va incorporando poco a poco nuevas palabras a ese desarrollo lingüístico y comunicativo. Entonces tenemos el aspecto fonético, fonológico, semántico, sintáctico, gramatical, y el último, cuando hablamos de un aspecto que es el pragmático, entonces vamos a tener en cuenta cómo ese bebé va a saber en qué momento va a hablar, cuándo va a tener que callar, cuándo interviene y cuándo puede participar. Y esto cada vez se va haciendo más complejo en la medida que
Va siendo un bebé, un lactante, una niña, un niño de 1 año, de 3 años, cada vez se va complejizando. Cuando les he hablado de estos 4 aspectos, fonético, fonológico, semántico, sintáctico y pragmático, estamos haciendo alusión, como vemos en la diapositiva, en la primera parte, en el primer cuadro que ustedes pueden ver, que es la habilidad para usar un sistema lingüístico. En la medida que el bebé interactúa y va creciendo, es mirando a ver cómo ese sistema lingüístico lo va incorporando para que después él no solamente sea el que escuche, sino también tenga esa capacidad de producirlo en el momento oportuno. Un segundo momento, que también estos 3 yo los hago pues o se presentan de una manera muy didáctica para que se comprendan los conceptos, pero vuelvo y repito, al igual que repetimos hace un rato, que la lengua, el lenguaje y la comunicación se entrelazan, asimismo estos 3 componentes se entrelazan para la producción de esa competencia comunicativa. Entonces yo primero tengo que llegar a dominar un código de utilización de una lengua para después en la organización social del discurso mirar a ver en qué momento inicio una conversación, en qué momento la mantengo y en qué momento la termino. En este momento, por ejemplo, ustedes me dan la palabra a mí, yo estoy hablando, ustedes tienen una actitud de escucha, pero al final tendremos un espacio de pronto de preguntas y serán ustedes los que van a preguntar. Esto no lo aprenden ustedes en este momento, sino desde que nacen, y más adelante vamos a ver un video, cómo el bebé desde muy chiquito tiene esa habilidad que yo hablo, pero mis papás me están hablando, entonces yo voy a esperar a ver qué me dicen, voy a escuchar, escucho sus modelos, ahora me toca a mí el turno, y cuando él va produciendo, entonces incorpora parte de esos modelos que le han dado, le agrega nuevos elementos, pero cada vez eso se va creciendo y va complejizando. Y el tercer componente, cuando hablamos de las presuposiciones, es precisamente determinar cómo le digo qué, a quién en el momento que es. Entonces vamos a, cuando yo ya tengo esos 2 primeros elementos, miro a ver cómo lo digo, a quién se lo digo y en qué tono se lo digo. Entonces estamos hablando de esa competencia comunicativa en la medida en que yo utilizo el código, tengo un dominio y un conocimiento de él, en la medida que organizo mi discurso para decirlo de una forma en un momento determinado, en un tiempo determinado, en un momento organizado para que sea coherente al otro, pero también en mirar a ver cómo yo me voy anticipando y me voy monitoreando porque reviso a ver mi interlocutor qué tanto me comprendió y si no es lo que yo tenía la intención de decir, vuelvo y hago ajustes, lo acomodo y vuelvo y lo reproduzco. Aquí entonces vamos a ver en la gestación, el bebé en el vientre materno, en la semana de 21 a 24, cómo ya empezamos a ver procesos de comunicación en ese bebé, cuando ya su estructura auditiva está lista para poder percibir los sonidos del medio. Vamos a mirar si hay sonido. Dice usar el nuevo Harvard. ¿Uso ese? Estamos mirando para ver si se puede producir el sonido.
finales de la semana 24, el feto pesa unos 600 gramos y mide aproximadamente 30 centímetros. Vamos a volverlo a mandar, que parece que ya estamos escuchando. ¿Cuántos hay en el vientre de mamá? Se ha formado aproximadamente 1 litro de líquido amniótico y el feto lo bebe con mucho entusiasmo. Así se entrena en el proceso de tragar. A veces no logra la perfección y le entra hipo. La madre puede notar ¿Pueden presentarlo en pantalla completa? ¿Son tan amables? en el vientre. Aparecen las primeras líneas de la mano y las uñas terminan de formarse. Los rasgos del pequeño cada vez están más definidos y sus extremidades adquieren poco a poco su forma definitiva. Ahora ya es posible jugar con el niño o comunicarse con él. Si pones las manos en tu vientre, el bebé se acercará hacia el calor que desprende. También distingue la voz de su madre, que le resulta cada vez más familiar. A finales de la semana 24, el feto pesa unos 600 gramos y mide aproximadamente 30 centímetros. Entonces, como veíamos hace un rato, lo importante de la comunicación, aparte de la sensación auditiva, es ese contacto que los padres o los familiares o los acudientes o las personas más cercanas empiezan a tener con ese bebé. Les decíamos que usualmente se estimula la parte auditiva, pero si un niño es sordo desde temprana edad, desde el momento que está en el vientre, lo importante es mantener ese contacto y ese vínculo afectivo para ese desarrollo de ese bebé. Vimos cómo al desarrollar o pues al acercar la mano de un familiar al vientre de la mamá, el bebé ahí mismo se acercaba y acudía a buscar ese contacto. Vamos a mirar un segundo video. Aló, aló. ¿Pueden ampliar pantalla completa, por favor? Sí. ¿Ahí? Muchas gracias. Este fue el que vimos, ¿cierto? Como vimos, en el quinto mes empieza a desarrollar la vía auditiva ante todo, y aquí en la semana 25 a 28, o sea, el séptimo mes, vemos el desarrollo que se empieza a dar de la parte visual. ¿Me toca disminuirlo otra vez? Si se agranda no se puede ver. Ah, ya. El bebé abre los ojos por primera vez. Aunque solo le llega el 2% de la luz del exterior, no vive en la oscuridad absoluta. Ve lo que le rodea teñido de color rojo oscuro. La capacidad auditiva del bebé también se va desarrollando. Los ruidos fuertes, por ejemplo, le asustan. Hacen que se acelere su ritmo cardíaco, que solo vuelve a la normalidad cuando regresa a la calma. Tu hijo mide ahora unos 38 centímetros y puede pesar unos 1000 gramos. Eso es durante la gestación. Ahora vamos a ver en el primer mes de vida. Entonces los bebés nacen con la capacidad de darle sentido al mundo, por lo cual se requiere que en todos los entornos en los que inicia el recorrido de su vida se impulse y se avive su curiosidad. Es necesario que los adultos que acompañan su desarrollo promuevan ambientes y experiencias para que ese interés genuino de indagar, experimentar, conocer y entender su entorno se potencialice. En este sentido, se puede comprender que tanto los bebés sordos y oyentes deben ser estimulados afectiva y comunicativamente por sus padres, familiares y personas que los rodean. En este tiempo de vida como ser humano que busca relacionarse y adaptarse al medio que lo rodea, necesita de todos los sentidos. Uno de estos es la audición, la cual tiene fundamentalmente dos funciones, que esto creo que lo hemos visto en conferencias de otros compañeros. El primero, pues, es fundamentalmente
Como sabemos, la información auditiva siempre está presente, aunque nosotros estemos dormidos. Los que pues escuchamos o percibimos algo, sabemos pues que ante un estímulo despertamos y reaccionamos, mientras que la parte visual, pues cuando queremos llegar a un momento de descanso, de pronto cerramos nuestros ojos y nos aislamos del mundo que nos rodea. Esa es una función que cumple la audición, pues estar siempre como alerta y pues siempre está presente. Y el segundo, que ya hemos hablado, pues es para el desarrollo de una lengua. Si se percibe o diagnostica una pérdida auditiva, se le debe preparar al bebé en el desarrollo de todos sus sentidos y los canales sensoriales auditivos se potenciarán acorde con el uso de la primera lengua que se opte por utilizar. En el caso de que sus familias utilicen el uso del español, se deberá aprovechar, como hemos venido hablando, de los restos auditivos y contar con las intervenciones médicas necesarias a nivel biológico o el equipamiento de ayudas auditivas, como también contar con un trabajo continuo y sistemático de un equipo interdisciplinario para el desarrollo de habilidades auditivas, interactivas y lingüísticas. Ese trabajo debe ser permanente y debe ser durante 24 horas, así como tenemos todos la comunicación presente en todo momento. En el caso de bebés que sus familias deciden el uso de la lengua de señas, se deberá aprovechar el canal sensorial visual, ya vimos cómo se empezó a desarrollar desde el 7º mes, y contar con un modelo lingüístico que haga uso de la lengua de señas a temprana edad. Igual que en el caso anterior, o sea, en el uso de los que hacen uso del español, se debe prever un trabajo continuo y sistemático de estos modelos si se comprende que el bebé debe estar expuesto las 24 horas del día. Con modelos comunicativos que faciliten la adquisición y desarrollo de habilidades visuales, interactivas, lingüísticas, manuales, con el compromiso y el apoyo familiar. Esta estimulación también debe estar las 24 horas, pero no solamente estimulación de palabras sueltas, sino a través de diálogos incorporados y en un lenguaje o en una lengua de señas estructurada. Es claro que desde el nacimiento se inicia un proceso de interrelación entre el lactante y sus cuidadores, en los que interviene, además de la audición y la visión, el tacto para el desarrollo cognitivo y lingüístico, que ya lo hemos visto pues a través de los videos que hemos presentado. Aquí pues ya de 0 a 1 año, y retomando un poco la literatura de lo que expone el Ministerio de Educación en el 2009 sobre primera infancia y competencias, ellos a esta edad le atribuyen el hecho de que los bebés descubren el mundo. Se habla entonces que los bebés nacen pues con condiciones extraordinarias mentales para percibir a los pocos días de nacido, reconocer de dónde provienen los sonidos, anticipan el desplazamiento de objetos e identifican a su madre por su olor y por su voz. Es muy importante aquí, cuando de pronto se empieza a hacer un trabajo en la persona sorda del uso del español, cómo a partir de esto se empieza a trabajar sobre etapas del desarrollo auditivo, que es detectar, poder manifestar que hay presencia de un sonido, localizar la fuente sonora, discriminar y saber que de pronto un sonido del ambiente del agua es diferente al sonido de pronto del aire cuando la mamá sopla, empezar a discriminar sonidos del ambiente para finalmente también poder discriminar sonidos del lenguaje. Y en la medida que se tenga todo ese entrenamiento auditivo, más adelante vamos a ver también un poco más detallado cómo se va dando ese desarrollo auditivo, pues también se va a tener una comprensión de ese sonido, de lo que significa en el mundo, para también poder atribuirle un significado. En esta misma edad también los niños o los bebés imitan los gestos de los adultos y los maravilla el movimiento de sus manos. Entonces aquí también se puede entender cómo desde la lengua de señas ya empiezan a poner atención en la imitación de gestos muy naturales para después llegar a la imitación de gestos o de señas estructuradas. Comprende las variaciones temporales del habla y los ritmos de la voz de los adultos como parte del uso del lenguaje y la comunicación. Se comunican con su madre, alternan turnos y en interacción surge la capacidad productiva de comunicación. Ahora también vamos a ver un video relacionado con esto. Son activos en la creación de vínculos afectivos y la construcción del mundo social.
a través del comportamiento variado como el llanto, la risa. Los bebés muestran a sus cuidadores los tiempos y las necesidades que tienen. Entonces, ya la mamá también aprenderá a identificar cuando el bebé llora de determinada forma y con determinada tonalidad, si es un estado emotivo de agrado o si es un estado emotivo de desagrado. En cuanto a algunas capacidades, aquí en la siguiente, algunas capacidades propias de esta edad, vemos que es a través de las emociones compartidas, los bebés generan, intercambian e interpretan emociones presentes en relación con los otros. Como les decía, del desarrollo auditivo vamos a tener en cuenta, al principio yo les decía que íbamos a ir hablando como simultáneamente del desarrollo en general, normal, del desarrollo de la persona sorda cuando también es usuaria de la lengua oral y en tercer caso pues de la lengua de señas. Entonces pues retomando el primer caso de todo cómo se da el desarrollo auditivo, recordamos que en el segundo mes y hasta los 3 años, los bebés, niñas y niños continúan su estimulación integral en todos los aspectos por parte de sus padres o la gente que les rodea. En el primer año, aquí, vemos que entre el primer y el segundo mes el bebé va respondiendo al ruido familiar, a la voz de la madre. Al segundo mes pone atención a las voces, mira a la persona que le habla y sonríe. Aquí. No veo. Entre los 7 y los 9 meses pues reacciona a estímulos de 45 decibeles más o menos y localiza la fuente sonora para más o menos hacia la edad de los 2 años pues llegar a dominar el hecho de poder interpretar palabras y a una intensidad baja. Vamos viendo en el desarrollo, como ustedes lo están viendo, que en la medida que el bebé tiene menos edad, las intensidades de los sonidos son mucho más fuertes, pero en la medida que él va evolucionando, se va desarrollando, empieza a percibir los tonos o la intensidad a volúmenes un poco más bajos. A la edad de los 2 años, entonces vemos que ya empieza a percibir los sonidos a 20-25 decibeles, mientras que cuando recordamos el video que vimos inicialmente, que estaba también en el proceso, en el útero de la madre, pues la estimulación tendría que ser más a 75 decibeles, sobre todo teniendo en cuenta que tiene que atravesar el líquido amniótico y por eso las intensidades del sonido deben ser mucho más altas. Aquí, siguiente. Perdona, pero es que tenemos problemas aquí que no pasa la diapositiva. Ya. Está. Ese desarrollo auditivo entonces se va dando simultáneamente con ese desarrollo lingüístico y comunicativo en la medida que empieza a tener la estimulación auditiva. Por ejemplo, la comunicación se va iniciando debido a que el adulto interpreta el comportamiento reflejo del lactante, el llanto, la sonrisa, los gestos, los movimientos de cabeza, como si éste se estuviera comunicando intencionalmente. Eso se estimula a hablarle constantemente y de hecho el bebé va a tener algunas intenciones que le va a permitir ver cómo de acuerdo a la respuesta del adulto las va a repetir o las va a extinguir según la respuesta a esas necesidades. Entre los 9 y los 12 meses se desarrollan diálogos recíprocos entre el lactante y la madre en diferentes situaciones de rutina de la vida diaria como el baño, la comida, el cambio de pañal. Aquí las respuestas del lactante ya no son reflejas, sino intencionales. Utiliza el llanto, la sonrisa, el balbuceo, vocalizaciones con entonación, gritos, movimientos de cabeza, mirada, movimientos de brazos, jalones de ropa si están más grandecitos, golpeando con los siguientes propósitos: aliviar el malestar, llamar la atención, señalar objetos, solicitar objetos. En este periodo comprende órdenes sencillas y bastante vocabulario. Aquí en este momento, de los 9 a los 12 meses, va a ser muy importante las tonalidades de ese ritmo de la voz que se le exprese.
Entonces, si la mamá, por ejemplo, tiene una voz plana, pues eso va a perder significado para el niño, mientras que cuando de pronto lo saluda, hola bebé, ¿cómo estás? Y empiezas a sonreírle y a acompañar de todas esas melodías de la voz, al bebé le va a agradar y va a permitir que pueda participar, le va a facilitar o le va a motivar más bien a participar de manera activa en esa conversación que su mamá le está iniciando. Hacia el año se expande la comunicación al aparecer las primeras palabras, que inicialmente pueden ser sustantivos y posteriormente adjetivos. A los 15 meses tiene una comprensión de 50 palabras y a los 2 años aproximadamente se da un logro importante en el desarrollo de la expresión de ideas. Empieza a comunicar con dedos 3 palabritas. Por ejemplo, dice perro grande, sopa mamá, no tete. Hacia los 2 años y medio expresan oraciones simples de 3 palabras, como por ejemplo nené toma jugo, y hablan del aquí y del ahora. Hasta esos 2 años todavía su lengua o la expresión de lenguaje a través de la lengua es muy concreta y es basada en esas experiencias diarias y concretas que tiene el día a día. Entonces vemos cómo en la exploración del medio la expresión verbal debe ser considerada, ya que la manipulación de objetos, la observación, la experimentación se da pues a través del uso de esa lengua, sea cual fuera, pues como le hemos venido diciendo, y pues a través de esa lengua se va a tener la facilidad de conocer modos de vida y de participar. De allí la importancia para justificar que en el caso de las niñas y los niños sordos, la adquisición de una lengua en la primera infancia va más allá de aprender palabras, implica es construir significados de la cultura en la que se vive, aprender los modos como las personas de una sociedad entienden, representan e interpretan el mundo. Ser parte de una cultura y de una sociedad en que se participe, se incluya, se aprenda, asumiéndose desde pequeños como interlocutores válidos y competentes. En todo el desarrollo de la presencia y atención del adulto de manera afectiva, desde las primeras exploraciones de los bebés, los niños y niñas, con los objetos y hasta con los proyectos que emprenden basados en intereses, afianzan en ellos el sentirse valorados, reconocidos y seguros. Este proceso contribuye a su vez en la construcción de su yo, en la construcción de sí mismos, que tomen sus propias decisiones y adquieran confianza en sus propias ideas desde temprana edad. Aquí vamos a ver el ejemplo de un bebé común y corriente cuando sus papás le empiezan a hablar, como él, de lo que hemos hablado de la competencia comunicativa, desde muy chiquitos también empiezan a identificar cuándo hacer silencios para darle paso a la voz del papá o la mamá, pero cuando también ellos tratar de expresar con esos modelos que ellos les están dando y en la medida de su desarrollo y su capacidad biológica que tiene en ese momento, cómo empieza él tratar de imitar y de expresar lo que escucha. ¿Cuánto nos amas, hija mía? Isidora Paz, ¿cuánto nos amas? Mucho. Oye, au. ¿Tanto nos amas, hija mía? Oye, ¿y qué más sabes decir? ¿Ah? Algo chiquitito, ¿sí? Hola, Isidora Paz, ¿cómo estás, chiquitita? ¿Sí, cómo? ¿Sí? Así, chiquitita mía, ¿sí? Hija mía, preciosa. Ya, oye, Isidora, ¿Una sonrisa? una sonrisita hermosa. ¿Una sonrisa hermosa? ¡Sí! ¡Eso, Pepita! ¡Eso! ¡Cosita hermosa mía! ¿Cuánto nos amas, Isidora Paz? Ay, qué rico. ¿Nos amas mucho? Me dio mucho sueño, tía. Sí, me dio mucho sueño. ¿Qué pasó? Agu, 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 agu. ¿Qué pasó?
Cucu. A, gu. Hermosa. Te amamos, hija mía, sí. Cosita preciosa. ¿Quién es la cosita más preciosa del mundo? ¿Cosita? Sí. Sí. Chiquitita. Aquí veíamos en una parte del video cómo cuando los padres empiezan a hablar, la chica, la bebé pone atención, le cede el turno, pero después escucha las estimulaciones de esa prosodia que la mamá le ofrece y ella lo que tiene en ese momento para producir son vocalizaciones todavía, pero en todo caso trata de aproximarse a esos diálogos de la mamá con las melodías que hace con una sola vocalización. Entonces, con esa vocalización que tiene, empieza a hacer como un discurso continuo a través del uso de todos esos manejos suprasegmentales. Y cuando hablamos de esos manejos suprasegmentales es el tono, la melodía, las variaciones de esa voz. Más adelante la mamá también empieza a interpretar por los gestos de la bebé si tiene sueño, pero la bebé pues sigue la conversación, se nota motivada con sus pares y ella sigue. Al final ya empieza a verse como un poquito cansada y ya pues los pares también pues interrumpen el video, no sabemos qué pasa después. Esto es un ejemplo de cómo se empieza a potenciar y cómo estamos trabajando de manera integral todos los sentidos. En este momento pues el auditivo, pero está acompañado el olfato, el gusto, el tacto y lo que hemos venido repitiendo desde el principio, ese vínculo afectivo que no se puede interrumpir para nada en ningún proceso comunicativo. Ese vínculo afectivo que le va a ofrecer a ese bebé estar seguro, estar aprobado y estar dispuesto a poder participar y desarrollar todas sus potencialidades al máximo. El siguiente video es un ejemplo de un bebé que también es diagnosticado tempranamente con pérdida auditiva. Es un ejemplo de una escucha, el título del video se llama Un bebé que escucha por primera vez la voz de su madre y es como de pronto en el momento que es implantado el bebé después de una programación empieza a responder a esa voz de la mamá. We go, it's coming back on, and he's back on again. See how he turns? Hi, Jonathan. Talk to something. Hi. Did you hear that? Hi, sweetie. Could you hear that? Hi. Hi. You got that right? Hi, Jonathan. Hi. We call that a late Christmas. Aquí vemos, no sabemos bien a fondo de la historia, pero se le debió colocar el implante coclear y al mes, que es lo recomendable, se le hace la programación. Esta debió ser una primera consulta donde con el médico se empieza a acompañar al bebé y la mamá. El bebé está chupando el chupo y cuando escucha a la mamá, pues suelta el chupo y reacciona ante la voz. Y el tercer video es un bebé también diagnosticado tempranamente y que hace uso, o sus padres o su familia empieza a trabajar sobre el uso de la lengua de señas. Todavía no ha aprendido a hablar, pero Javier es capaz de comunicarse con su madre. ¿Y los dibujos? ¿Cómo son los dibujos, madre? Los dibujos. Gracias a la lengua de signos, ella sabe cómo actuar cada vez que su hijo hace un gesto. Una de las cosas que me vienen mucho
sea, también sucede justo lo contrario. Como Patricia, muchos otros padres aprenden a asignar para entender lo que quieren sus bebés. Se llama bebé, leche, todas esas cosas que son necesidades así concretas. Asistimos a un curso dirigido a los papás que se imparte en Zaragoza. Es otra manera de expresarse porque, claro, un niño que no te habla, tienes que comunicarte con él. Entonces está muy bien, ha sido una experiencia muy bonita. La mayoría tiene claro por qué se apunta. Bueno, pues eso es una pregunta para mí, es como que me va a ayudar a comunicarme con mi hija, ¿no? Entonces, Así quieren dormir, esto significa ir al baño, y si se lleva la mano a la boca, tranquilos, llega la hora de darles de comer. Hombre, pues ahora, claro, comparado con antes, pues va pidiendo cosas, pero con gestos así con la cabeza. En Estados Unidos la técnica causa furor. Aquí poco a poco gana adeptos. Eso sí, hay gestos que no necesitan traducción porque salen directamente del corazón. Y en este tercer y último video vemos cómo para la adquisición de esa lengua de señas, por ejemplo en Estados Unidos y también pues en España y en otros países, están organizados de tal forma que ese bebé empieza a tener esos modelos con la preparación de expertos, se le empieza a trabajar la imitación con gestos naturales y poco a poco dentro de ese desarrollo y a través de diálogos irán llevando al bebé al uso y al dominio de esa lengua, en lo mejor de los casos con modelos lingüísticos pues también sordos. Aquí continuando con el desarrollo, pues hasta ahí era más o menos pues el desarrollo hasta los 2 años. En este momento también entramos en una etapa de clasificación propuesta por el MEN de 1 a 3 años, descubriendo el mundo de los niños. Aquí ya vemos que hay un poco más de desarrollo en la medida que los bebés ya se empiezan a distanciar, mientras que hasta el año hay un desarrollo lingüístico muy centrado en lo que ellos son capaces de producir. Ya de 1 a 3 años también empiezan a identificar lo que los otros le producen, cómo lo producen y empiezan a tener momentos de negociación para llegar a acuerdos porque pues ya ellos tienen un dominio de un código más maduro y más competente para poder interactuar. A esta edad están en la transición de aprender a caminar, también coincide, mientras que de los 6 a los 8 meses también, mientras que era toda esa localización, el desarrollo auditivo, localización de fuentes sonoras, influía en gran parte el hecho de que el bebé en el desarrollo motor se sentara y pudiera hacer movimientos de cabeza también para poder ubicar el sonido. Aquí en este despegue lingüístico de manera más madura también coincide con el hecho de el desarrollo motor del bebé de ya caminar o tener un dominio de este movimiento. En la medida que el bebé camina, pues lógicamente su mundo se va ampliando, va conociendo nuevos objetos, va teniendo nuevas oportunidades, ya no son solamente las personas afectivas, los padres, la gente más cercana, esos vínculos afectivos, sino que el hecho de que entre en contacto con cosas más lejanas a él lo va a ayudar a enriquecer ese proceso lingüístico y comunicativo. El hecho de que camine también va a significar la plena conquista del mundo, puesto que se puede movilizar y crear nuevos hechos, relaciones y sentidos. Consolidan la apropiación del mundo en la exploración y la manipulación de nuevos y variados objetos. A esta edad ya empiezan a coordinar sus 2 manos, tienen capacidades para solucionar problemas y comunicarse, entonces ya no va a ser una dependencia tan absoluta de las personas que están tan cerca de él, sino ya puede empezar a resolver sus conflictos. Ahí la importancia también que los padres empiecen a crear unas pautas de disciplina, de norma, de cuidado, pero también que no los lleve a la sobreprotección, que no les impida desarrollar esa capacidad cognitiva de solucionar problemas muy pequeños. El lenguaje en este momento es un proceso que se va articulando en el contexto comunicativo y social. El señalamiento aparece como toma de conciencia del mundo que descubre y como un medio de comunicación con los adultos. Entonces, ese señalamiento le permite a él confirmar que lo que él está diciendo y lo que está relacionando con ese objeto, cuando señala, pues tiene la validez y la aprobación de las personas que le rodean para saber que realmente ese vocablo, esa expresión es como se dice de esa forma. En cuanto de 1 a 3 años aparecen las primeras palabras y son ellos quienes dan inicio a la conversación e invitan al adulto.
Aquí, conquistado el lenguaje hablado, los niños adquieren autonomía en la medida en que poseen la capacidad para tomar la palabra y dar inicio a conversaciones. La imitación diferida permite a los niños evocar o representar una acción o un evento en ausencia de la situación en que fueron percibidos. Entonces, ya tenemos un recorrido avanzado en este desarrollo y ya tenemos unos modelos que se le han dado a los niños, pero entonces aquí ya es cómo poderse distanciar en ausencia de ellos y cómo yo hacer esa imitación de eso que ellos ya me ofrecieron, cómo yo poderlo aplicar en otros contextos y en otras situaciones. El juego simbólico también le permite utilizar y recrear los objetos con los cuales han tejido una relación para usarlos de otra manera y con nuevos propósitos. Aquí, por ejemplo, empiezan a utilizar todos los elementos o los juguetes que se les proporciona de una manera representativa, como lo ven de una manera similar en la realidad. Entre los 2 y 3 años empiezan a comprender que los otros tienen intenciones, entonces era lo que les decía hace un rato, mientras en el primer año están concentrados en sí mismos, hacia los 3 años ya empiezan a identificar cuáles son las intenciones de sus interlocutores y pues actúan en relación con ellas, lo que enfrenta a los niños a iniciar el proceso de aprender a negociar. Del primer al tercer año de vida, los niños ya se plantean ideas sobre lo que las otras personas piensan o quieren, o inclusive ya se anticipan a las expectativas que tienen sobre el futuro. Y aquí pues el cuento para ellos es una forma de compartir con los demás. Les atrae pues las imágenes y mucho cuando los adultos les cuentan los cuentos. Empiezan a identificar los componentes estructurales del lenguaje. Hay una mayor conciencia de cómo están esas estructuras sintácticas. Hacen diferenciación entre sus aspectos semánticos o de sentido y gramaticales o reglas sintácticas. Comprenden rondas, poemas y juegan con el lenguaje a través del disfrute de la literatura, narrativa, trabalenguas, rimas y repeticiones. Aquí en algunos momentos en estos niños empiezan a coincidir cuando los padres los llevan al jardín y este lenguaje se supone que no va a estar solamente potenciado por las familias, sino también pues por otros niños que van a tener otra forma de vivir, otra cultura, otras experiencias, y pues esto le va a permitir al niño desarrollar más sus capacidades en todos los ámbitos. En estas mismas edades de 1 a 3 años pueden nombrar objetos al tiempo que los señalan, ya lo veíamos, descubren y usan de manera frecuente el no, ya de una manera muy segura empiezan a manifestar puntos de vista y a expresar cuando no quieren algo. Y aquí son muy capaces de referirse ya a cosas o a pronombres muy personales como el yo, el mío, el mí. Poco después conjugan el verbo con esos pronombres y también llegan a ser competentes para narrar. En esta etapa, pues ya ha culminado los 3 años, inician otro periodo que ya va desde los 3 a los 6 años y el Ministerio de Educación los ha identificado como los niños leen la mente de los otros. Entre los 3 y los 4 años son capaces de entender y expresar y controlar las emociones. Regular pues sus emociones. Con esta última competencia adquieren la habilidad de medir o moderar sus reacciones. Como les decía, aquí tiene que ver mucho la disciplina y las pautas de crianza que los padres le hayan brindado a ese chiquito. El juego cooperativo entre pares ocupa un papel relevante. Expanden su marco de referencia al aquí y del ahora, ya se empiezan a distanciar de lo inmediato para irse aproximando ya más hacia una visión al futuro. Hablan de cosas del pasado, del futuro y cosas que no han experimentado directamente. Aparece la narración. A medida que los niños van desarrollando la estructura lingüística, también van desarrollando habilidades para la conversación. Entre los 4 y los 5 años adquieren una posición de mayor seguridad y confianza, identifican intenciones en los sentimientos y las acciones de otros, apoyados al mismo tiempo de herramientas que usan cuando preguntan cómo funcionan las cosas. De pronto pues esta coincide con
con la edad de los por qué, porque los niños son muy curiosos y quieren saber cómo funciona el triciclo, cómo funciona el aparato eléctrico, la tecnología. Y también comprenden todo lo que constituye un acto lector. Ya no solamente esperan que la persona adulta les lea, sino que son ellos también quienes simulan representar pues un acto lector. Terminados los 6 años, pues un poco antes, pero ya con todo el dominio a esta edad, vemos cómo de pronto ellos empiezan a actuar de manera competente, a manejar esa lengua, la que tengan, y empiezan a monitorear de una manera indirecta el hecho de saber cómo voy a organizar mis ideas, qué es lo que pretendo decir, por qué lo quiero decir, acerca de qué lo quiero decir, eso que yo voy a decir, qué le puede aportar al otro, qué dificultades encuentro para expresar o comprender, cómo las puedo resolver, qué pretendo alcanzar, si estoy consiguiendo mis propósitos y si tengo que modificar mi actuación para saber cómo lograr del otro lo que yo realmente en el fondo pretendo. Terminada pues los 6 años y pues si de pronto todavía está en el hogar, es importante determinar que los niños ya muestran un buen dominio del lenguaje hablado, funcionan como hablantes eficientes de una primera lengua, pues ya han integrado todo el sistema instrumental locutivo, fonológico y gramatical que es usado por los adultos. De esta edad en adelante, las estructuras y el uso de la primera lengua se complejizan al ingreso de la educación inicial y pues la transición del hogar a la escuela representa para el niño que ya domina su primera lengua una ampliación de la comunidad con la cual debe interactuar, lo mismo que la cantidad y calidad de significados que desea construir y controlar. Entonces, pues ya para finalizar, vemos cómo en la educación inicial la superación de este reto lingüístico y comunicativo se mide en el desarrollo en todas sus dimensiones, a nivel personal, afectivo, socioemocional, cognitivo y pues de toda la atención integral. Aquí pues en esta última encontramos la literatura en la cual nos basamos en la tarde de hoy. Y pues de esta forma damos fin a la jornada de esta tarde. Procedemos si de pronto alguna regional tiene alguna pregunta, con mucho gusto pues para resolver. ¿Alguna pregunta? ¿De Cartago? Del Meta también. ¿Perdón, Meta? Sí. Iniciamos con Meta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, quiero hacer una pregunta. Mi pregunta es, ¿de qué manera ustedes como INSOR pueden brindar un apoyo aquí a la comunidad no oyente que pertenece al SENA? De pronto me gustaría saber de qué manera podrían apoyarnos a nosotros acá. ¿En qué sentido requieren el apoyo? Pues por lo menos que nos den como sensibilizaciones, que a través de la experiencia que ustedes tienen nos den como capacitaciones para de pronto por lo menos mejorar nuestra calidad de vida como personas no oyentes frente a la comunidad oyente. Entonces por lo menos hace falta como adquirir más experiencia en esa parte. De pronto sería bueno que pues ustedes compartieran los proyectos que tienen con nosotros y nos contaran por lo menos qué ha pasado con esas experiencias. Sí, nosotros tenemos diferentes programas dirigidos en todos los ciclos de vida y para lo que es educación, salud, trabajo, recreación, deporte.
De acuerdo a la solicitud de ustedes, pues lo pueden hacer llegar a alguna de las dos subdirecciones. Una de ellas pues puede ser dirigida al doctor Fernando Duque, si quieren anotar. Al doctor Fernando Duque de la Subdirección de Promoción y Desarrollo. Al correo electrónico promoción y desarrollo @insor.gov.co, doctor Fernando Duque, o también a gestión educativa @insor.gov.co, la doctora Luz Betty Fonseca. Hacen su solicitud, dicen realmente pues qué tipo de proyectos quieren o si quieren todos los proyectos, para que desde cualquiera de las dos subdirecciones pues se organice y se les brinde la asesoría que ustedes desean. Disculpen, para ponerlos en contexto, nosotros aquí en la Regional Meta tenemos un grupo de técnicos en organización de archivos, 23 sordos en grupo, formándose ya en etapa lectiva. Y tenemos en el aula un grupo de tecnólogos en producción multimedia, con integración en el aula, oyentes y sordos. La preocupación pues de nosotros para mejorar la calidad pues es la intervención correctamente de nuestro diseño curricular, ya que se está utilizando el diseño curricular de oyentes en este caso para población sorda, y consideramos algunos instructores que las actividades deben ser adaptadas para población sorda. Desde el proceso, esto se evidencia desde el proceso de inscripción de la persona sorda en el SENA, ya que las evaluaciones no están diseñadas para personas sordas, sino para personas oyentes, pero se pone en el mismo contexto la competencia en oferta abierta a las personas sordas y a las oyentes. ¿Qué pasa? Se inscriben muchos sordos a los programas, pero muy pocos son los que pasan, los que aprueban las evaluaciones. No estamos respetando la primera lengua de señas para el sordo, y en las evaluaciones vemos casi que un 50%, 40% de preguntas en inglés, ya que está diseñado para oyentes. Ahí vemos que hay una exclusión para la persona sorda, pero no hay un apersonamiento. Entonces, de muy buena manera, con mucho respeto, solicitamos que las ofertas que se abran, que también tengan en cuenta la población sordos. Aquí en el Meta estamos hablando de 150 sordos que quieren estudiar, y en estos momentos tenemos en técnicos y tecnólogos 30. Miren la cantidad de personas que están esperando, pero necesitamos que sea, si es oferta abierta, con la posibilidad para que ellos se expresen en lengua de señas, para que ellos tengan su evaluación como tal. Esa es una solicitud que hemos venido haciendo y que la hacemos muy respetuosamente. Y que el INSOR, por favor, tome nota para que apoye al SENA en esta situación, ya que tenemos solamente ofertas en complementaria, cursos cortos o oferta cerrada, pero pues consideramos, y el grupo La Comunidad considera que necesita ser incluido con más participación. Lo segundo es la mejora del diseño curricular, ya que en los programas del SENA hay una competencia de formación de la segunda lengua en inglés, y pues aquí en el Meta ya afortunadamente el subdirector nos apoyó para que sea el español como segunda lengua. Mas sin embargo estamos hasta ahora empezando. Se necesita apoyo del INSOR, de los entes, para que al SENA nos hagan como ese seguimiento. Verdaderamente estamos viendo lo que es el español, la lengua escrita. ¿Será que es prudente lo que estamos haciendo? También necesitamos que la intervención de por experiencia, algunos equipos electrónicos, las instrucciones vienen en inglés, para lo cual necesitaríamos
esa particularidad, esa transmisión de conocimientos básicos, palabras básicas en inglés para la población sorda, ya que cuando se desempeñan en las empresas tienen que manipular herramientas que solamente están en inglés. Entonces se necesitan muchas más cosas. Tenemos aquí un grupo de, diría yo que de 40 sordos, todos uniformados, están en la expectativa, están muy pendientes de lo que ustedes nos entregan. Queremos felicitar por esta videoconferencia, pero también comentarles que necesitamos mucho más que una videoconferencia donde nos explican la competencia comunicativa de los niños. Necesitamos la competencia comunicativa de los jóvenes, de los adultos, pero de la persona que va a laborar en la empresa. Aquí tenemos un programa de cómo, un proyecto de investigación de cómo incluir a los empresarios para que acepten a un sordo en las empresas. De hecho, aquí hay 23 sordos en empresas ya en etapa productiva, pero ha sido muy difícil y necesitamos más apoyo, porque aquí tocamos las puertas a cada empresa para que nos reciban a una persona sorda. Pero, ¿y qué está interviniendo? ¿Cómo está interviniendo el Instituto Nacional para Sordos? ¿Cómo articula, no sé, FENASCOL? ¿Hasta dónde de pronto llega a SORMETA, que es la Asociación Departamental de Sordos del Meta? Queremos ver como que el trabajo sea mancomunadamente, que tengamos un espacio. Aquí trabajamos con un servicio de interpretación, necesitamos más intérpretes, necesitamos el modelo lingüístico en apoyo en el aula, en el ambiente. Así como hay sordos que tienen su lengua materna y la manejan, también tenemos sordos que no manejan la lengua de señas perfectamente. Necesitamos que nos apoyen en esa parte. El modelo lingüístico es importantísimo. Si bien tenemos el apoyo de nuestro intérprete, necesitamos los relevos. Sentimos que necesitamos más apersonamiento de este tema. Se está creciendo, cada año salen muchos más sordos de las instituciones educativas en bachillerato, y tenemos una lista larga de jóvenes sordos que quieren ingresar al SENA, pero pues se suscita eso, o sea, muchas preguntas, muchas dudas, y pues aquí tengo varios aprendices sordos que quieren manifestarlas personalmente. Soy Pedro Medina y estoy a cargo del proyecto, pero pues me gustaría que estuviéramos muy en contacto para que nos escuchen, para que tenga una réplica, para que nos apoyen verdaderamente. Hay un compromiso muy grande de todos, pero necesitamos mucho más apoyo. Si usted me puede regalar sus datos. Pedro Medina, correo electrónico pmedina@sena.edu.co. Tenemos una página web donde está colgado el proyecto de investigación. SIMTEC, las siglas del Centro de Industria y Servicio del Meta, SIMTEC de Tecnología, TECH. Perdón, SI. SIMS, CISM. SM. Sí, CISM. Sí. TEC de Tecnología. Sí. TECH. Sí. .jimdo con JIM. ¿Punto qué? .jimdo. Sí. .com. .com. Aquí en la regional estamos trabajando fuertemente. Ya conseguimos que nos habilitaran un técnico con un resultado exitoso, con todos los aprendices en totalidad en etapa productiva, con vinculación de aproximadamente 15 empresas, recibiendo a los sordos en etapa productiva, pero con un esfuerzo muy grande, con aliados estratégicos para que nos tengan aquí lengua de señas a los empresarios, pero estamos haciendo verdaderamente muchos esfuerzos para conseguirlo. Ahora nos vemos enfrentados a que hay más población de sordos que quieren continuar. Tenemos el tecnólogo que acaba de empezar este año en producción multimedia, pero sentimos que nos falta mucho más apoyo. Son muchas más cosas. Yo considero que es importante darle el espacio a los aprendices que tengo aquí a mi lado, aunque soy gestor del proyecto, pero quiero que ustedes lo escuchen de parte de ellos, lo que ellos están solicitando, porque aparte de que están en una comunidad diferente, llegaron al SENA, nos hacen falta muchas más cosas. Hasta donde el INSOR nos apoya, nos faltan las señalizaciones. Necesitamos que el centro nos reciba, pero que se apersone.
Así como el oyente tiene sus mensajes, sus avisos en letras, en palabras, el sordo también merece que sea pertinente la señalización. Entonces quiero que ellos también lo expresen. Estamos creciendo, estamos haciendo muchas cosas. Sabemos que es un proceso, pero pues qué bueno que el INSOR pues nos escuche. Gracias. Es importante aclarar que los vamos a escuchar. Yo tomo nota para comentar en el INSOR, pero es importante el comunicado que usted haga a los correos y a los subdirectores que le menciono. En la página del SENA está colgado el cronograma, las videoconferencias que hay en el año desde el INSOR. Hoy, como sabemos, estamos de pronto en el ciclo vital de primera infancia y pues la competencia comunicativa que edité hoy pues responde a eso, pero pues eso para aclararles que posiblemente ahorita las preguntas que ustedes hagan no las resolveré yo, sino que comentaré a los profesionales que están a cargo de esta área. Okay. ¿Bueno? ¿Hay otra pregunta? Cartago. Buenas tardes. Nosotros en la ciudad de Cartago tenemos en primaria un aula para sordos y la vinculación al bachillerato con el intérprete en lengua de señas. Como el tema es competencias comunicativas en la primera infancia, es un proyecto que en este momento estamos tratando porque nos damos cuenta que los muchachos están llegando al bachillerato sin las competencias comunicativas necesarias. Eso incluye el manejo de la lengua de señas y también incluye lo que es la parte escrita. Nosotros queremos saber qué posibilidades de apoyo tenemos del INSOR para que nos orienten ese proceso. Estamos en una reconstrucción de todo lo que es el sistema administrativo, PI, para la educación de los muchachos sordos desde la primaria. Y entonces queremos saber qué posibilidades hay, con quién podemos hacer contacto para que nos oriente, porque en este momento tenemos la primera graduación, generación de estudiantes que se gradúan con intérprete, pero pues tristemente tenemos que ser realistas y no cuentan con las competencias necesarias ni en lengua de señas ni en lengua escrita para pues enfrentarse ya a una educación superior, como lo estábamos viendo con lo que dicen los compañeros del META, que pues tienen ciertas falencias, necesitan un modelo. Entonces nosotros nos dimos cuenta que hay que suplir esas necesidades de la primera infancia y es algo que no se está haciendo acá en Cartago. Queremos empezar a hacerlo, no sé si contamos con el apoyo de ustedes y de otros lugares que quieran pues comentar la experiencia, como retroalimentar ese proceso. Esa es la inquietud y pues muchas gracias. Bueno, como nosotros sabemos de pronto actualmente, producto de una historia de la sordera y producto de esas generaciones que vivieron en esa época, pues ahorita tenemos esos resultados de los cuales pues tú describes. No tenemos de pronto mucha población sorda que sea competente en una lengua o en la otra. Ha pasado de pronto los años y no hemos prestado de pronto muy especial atención a los primeros años de vida y esa problemática pues la llevamos al ámbito educativo. Como hemos visto, pues el desarrollo y la competencia de una lengua y pues se tiene que hacer de manera temprana, pero eso pues está sumado también a esos diagnósticos o a esa detección de pérdidas auditivas de manera tardía, a fallas de pronto en lo que realmente los padres quieren para su hijo, no hay claridades en el uso de una lengua, sumado a pues que de pronto no se le presta una intervención desde los diferentes sectores como debe ser. Y por eso tenemos hoy en día esa población que no es competente en una lengua. Para poderte decir cómo se puede de pronto orientar o asesorar o acompañar esos procesos que ustedes han iniciado, pues le diría lo mismo que a los compañeros de META. Sería directamente para que ustedes se comunicaran más puntualmente, porque no estamos hablando en este momento de formación para el trabajo ni de trabajo, sino de la parte educativa. Entonces sería para que ustedes hicieran esa solicitud a la doctora Luzbeti Fonseca de la Subdirección de Gestión Educativa, y vuelvo y pues repito el correo electrónico, que es gestioneducativa@insor.gov.co.
E igualmente también, pues si tú me das los datos, pues yo mañana cuando llegue al INSOR comento en las dos dependencias que posiblemente ustedes más adelante hagan esa solicitud, pero para que la doctora Luz Betty tenga los datos de alguna de ustedes. Listo, muchas gracias. Yami. ¿Yami? 640, Yami, con Y. ¿Sí? Las dos con Y. 645. 645. @hotmail.com. Sí. Yamilet Niño Duque. Es el tuyo. Listo. Buenas tardes. ¿Alguna otra pregunta? Sí. También requerimos una cualificación para intérpretes por el norte del valle y en Risaralda, ya que tenemos pues una población creciente de personas sordas y contamos con muchos intérpretes que de verdad pues falta esa cualificación para que puedan ejercer buena labor. Entonces les recomiendo mucho la solicitud a través del correo o pues con un comunicado oficial de las solicitudes y los requerimientos que ustedes tienen. En el Meta hay más preguntas. Muchas gracias. Bueno, si no es más, entonces damos las gracias y pues nos vemos en la próxima videoconferencia. Vuelvo y repito. ¿Más preguntas? Disculpen, ¿hay más preguntas? En el Meta, por favor. Adelante, Meta. Bueno. Buenas tardes. El tema pues sobre la comunicación y los procesos comunicativos en la infancia pues realmente son importantes, pero por lo menos en el caso de las personas sordas es diferente, ya que la persona oyente pues está rodeada de más personas oyentes, mientras que en el mundo de las personas sordas nosotros somos más visuales, y mientras que el sordo pues desde que está en el vientre de la mamá, cómo hace para poder sentir esos estímulos y sentir esa voz. Entonces es relativo según el contexto, quiero hacer claridad sobre ello. Y también hace falta acá en Colombia fundamentos para la lengua de señas, es lo que quería mencionar. Gracias. Perdón un momentico, antes de pasar a otra pregunta, quiero recordarte que a través de toda la exposición mía hice especial énfasis en que el desarrollo de los sentidos no solamente es el auditivo, también como tú dices está el visual, y vimos que de las 24 a 28 semanas se empieza a desarrollar la visión desde el vientre materno. Desde el vientre materno el bebé ya por primera vez abre sus párpados y inicialmente pues ve oscuro, pero también ve un rayo de luz, alcanza a ver la luz del medio externo, y cuando pues él nace ya empieza a tener contacto con ese mundo visual. A partir de ahí, y como vimos también en un video un poco más avanzado, hacia los 4 o 5 meses, es lo importante que nuestra problemática estaría es en la detección y en el diagnóstico temprano de niños que tienen una sordera congénita, para intervenir oportunamente y con una calidad que debe ofrecérsele a ese bebé. Tú bien lo dices que el canal visual pues empieza a desarrollar o a tener en cuenta para el desarrollo de la lengua de señas. El bebé trae ese potencial desde temprana edad, pero es también cómo ofrecerle desde el entorno, y ojalá que en Colombia llegamos a tener buenos programas de estimulación en lengua de señas de manera temprana para darle ese lenguaje conectado y en un discurso a ese bebé, no palabras sueltas, porque así no va a desarrollar su lengua ni su competencia para poder interactuar en el mundo al que pertenece. Entonces, no estamos desconociendo también que la lengua de señas se empieza a desarrollar
de manera temprana, en edades tempranas. El problema y lo importante sería hacer una detección y un diagnóstico oportuno y que los familiares tengan la claridad de esa lengua que quieren para su hijo. Digo claridad porque muchas veces también empiezan un proceso de alguna de las dos lenguas y a los 4 meses de pronto no tienen la certeza y empiezan a cambiar a una modalidad y a la otra. No digo que sea malo en el sentido que se pueden desarrollar las dos, pero sí debe tener consistencia, claridad, ser oportuna y, como les decía también en la presentación, esos modelos lingüísticos se tienen que dar durante las 24 horas del día y no por momentos de pronto ofrecerle modelos lingüísticos sordos cada 15, cada 20 días, porque pues nadie desarrolla una lengua en el día a día si no la tiene permanentemente como un modelo lingüístico. Y veíamos también cómo en el tacto se empieza a desarrollar desde la gestación. Veíamos el ejemplo de cómo el contacto, cuando los padres le hablan, independiente de que el bebé escucha, esos contactos, esa transmisión, esos estados emocionales se los empiezan a transmitir a sus bebés, son procesos de comunicación. Y el tacto, como los otros sentidos, también son elementos para un desarrollo integral de cualquier ser humano. Otra Sí. pregunta más. Otra. Dice acá otra chica, sí, es muy cierto que por lo menos ustedes mencionaban que los niños cuando están en una edad de infante utilizan cuentos, rondas, pero en el caso de los oyentes en ellos sí es eso más común, pero mientras que para nosotros los oyentes no existen esas herramientas para un niño pequeño. Y por lo menos yo que soy una persona sorda ya grande, cuando me cuentan lo que quieren decir esas rondas no le hallo sentido. Posiblemente no, pues toca mirar cada caso porque de pronto las preguntas no están dadas como unas fórmulas mágicas. Todas las personas se desarrollan en contextos diferentes, todas las personas son diferentes, cada caso es diferente. Tenemos que mirar cómo hubiera sido, de pronto no conozco tu contexto, pero pues de pronto si tenemos de pronto una formación que fue en lengua de señas de manera muy fragmentada, pero no en contextos comunicativos de una lengua de señas estructurada, posiblemente de pronto ningún canto, ningún juego, ninguna ronda, ninguna dramatización, ni un cuento, no de pronto se transmita como se espera. Tenemos otros casos de pronto de personas sordas que comentan que sus familias de pronto trabajaban mucho alrededor de la literatura, mucha experiencia de cuento y de pronto las experiencias fueron positivas y tienen una experiencia muy diferente a la que tú mencionas. Entonces, pues tendríamos que mirar y analizar cada uno de los casos, pero pues no podríamos generalizar. ¿Listo? Hay una pregunta más, buenas tardes. Haciendo como a un lado los temas que han comentado, a mí me parece pues muy interesante la videoconferencia y las diferentes etapas, me parece muy interesante. Quiero llegar es como a un punto de pronto como las personas pues no sé, algunos se han dado cuenta que en el caso de los oyentes pues hay más prioridad. Por lo menos cuando mencionaba en el caso del niño que le hicieron el implante coclear y que después pues empezó a hablar, pues No hablar. algunos sí tiene consecuencias positivas, como en otros sí trae consecuencias negativas. De hecho, pues muchos sordos, algunos no les gusta el implante y hay algunos que cuentan que no, que están aburridos porque pues han tenido molestias o realmente no ha sido satisfactoria la cirugía que se les hizo. Entonces, pues en algunos lugares se está haciendo como el stop a este tipo de cirugías porque genera consecuencias. Entonces, pues en el video yo me sentí un poquito mal cuando vi eso porque no estoy de acuerdo con lo del implante y pues hay algunos oyentes que consideran que sí es necesario para la persona sorda este implante. Entonces, pues todo muy interesante hasta que llegamos ahí al punto del implante. Sí lo vi, Gracias. sí le vi la reacción. Sí, yo también vi tu expresión, vi tu reacción, venías muy atento y apenas viste la imagen realmente, ¡buah! Tomaste distancia, es respetable, pero hoy en día también pues tenemos que identificar y más bajo una política
que atiende sobre la diversidad, que nosotros también como INSOR tenemos que ofrecer las respuestas a las diferentes demandas que tiene la población. Y algunos padres de familia y organizaciones civiles hace 3 o 4 años nos demandaban también el uso no solamente de la lengua de señas y las orientaciones que se dieran a todos los que se inclinan hacia un modelo socioantropológico, sino también pues que le diéramos una mirada y una respuesta o un acompañamiento más bien a todos los que deciden por alguna otra forma, que también es respetable el uso de la otra lengua. Lo importante, y como dices tú, es identificar que en el momento que se define que uno quiere que su hijo o su pariente tenga acceso al implante coclear, sea por grupos de implante coclear calificados. En Colombia, de pronto no todos los grupos son expertos. Son pocos o contados los grupos que son expertos en el tema, que trabajan con un equipo interdisciplinario, y cuando hablo de un equipo interdisciplinario me refiero al otorrino, al otólogo, al anestesiólogo, al trabajador social, al fonoaudiólogo, al audiólogo, al psicólogo, a todos los profesionales, al pedagogo, que de alguna forma, inclusive la misma familia, que de alguna forma pueda dar como respuesta a esas características individuales y a esas condiciones de vida de ese niño, y mirar a ver si realmente, de acuerdo a los criterios que ellos tienen como grupos de implante coclear, se reúne una serie de requisitos para que sean candidatos para un implante coclear, porque efectivamente el implante coclear no es para todos. Una vez de pronto pues hecho el implante coclear, es muy importante, y la evidencia en la literatura demuestra que se requiere de condiciones económicas, compromiso familiar, consistencia en el tratamiento, consistencia en la programación, consistencia en los seguimientos que se haga a nivel audiológico, a nivel médico, para poder estar alerta a cualquier acto correctivo que se requiera en ese niño. También quiero pues aclarar que cuando veamos el video, y es importante que lo tengan claro, el bebé no empezó a hablar, el bebé hizo una manifestación de una actitud de escucha, pero pues para empezar a hablar se requiere del proceso que te estoy mencionando y de un trabajo continuo y sistemático, las 24 horas del día, como les he estado diciendo, y con el acompañamiento de todo el equipo interdisciplinario. Pero pues nos toca presentarlo también porque es respetable y es la posición y la decisión de cada familia. Bueno. Sí, bueno, muchas gracias. Otra pregunta más. Buenas tardes. Sobre lo que nos exponían, pues yo quería hacer como una pregunta, perdón, me voy a cambiar de silla. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Con relación a la exposición que hacían, pues pensaba yo, en el caso de cuando un niño es sordo, por lo menos papá y mamá son sordos, y el niño nace oyente. En este caso, por lo menos, bueno, las abuelitas se encargarían de colaborar. Muchos casos se han dado donde los abuelitos son los que intervienen en esa educación. ¿Qué se podría hacer ahí? Sí, como tú mismo lo has dicho y hemos visto en la experiencia, la familia es la que estimula la lengua del español y se desarrolla en esa lengua, pero también tienen una gran fortaleza que el niño empieza a desarrollar la lengua de señas y se comunica con sus padres. Entonces, pues lo ideal es que tenga primero el modelo pues del español, pero simultáneamente también el desarrollo de la otra lengua que le están proporcionando sus padres de familia. Otra pregunta más. Buenas tardes, muchas gracias por la atención. Bueno, sobre lo del video y la exposición, quiero destacar 3 aspectos, pues pregunto sobre estas 3 situaciones. El primero, me di cuenta que, pues, por ejemplo, está el desarrollo del niño hasta que está en una etapa ya grandecito, y luego cuando él entra al contexto escolar y empieza como a recibir esa guía y esa formación, y bueno, sea sordo o sea oyente, a través de estímulos visuales, pues esta persona logra formarse. Pero entonces es muy difícil que la adaptación de pronto de un niño sordo y oyente sea igual.
porque pues aunque desarrollan habilidades en cuanto a la música, al juego, las habilidades lingüísticas del habla, en el caso del sordo, ¿cómo se podría guiar esas habilidades? Me gustaría pues que me respondieras. Los estímulos no solamente son visuales, ¿no? Cuando yo hice la presentación hacía énfasis de que íbamos a mirar de pronto sordos puros, no iba a entrar de pronto en algunas personas sordas que tienen otro problema asociado. Entonces, mirándolo desde una persona que es solamente sordo, se reconocen otras potencialidades que se pueden desarrollar. Y yo hablaba y hacía mención a que tenemos que en cuenta todos los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, no solamente la visión, sino todos los demás sentidos nos van a dar una serie de información. A través de, si estamos hablando en el hogar, el estímulo de una lengua de señas, creo que reiteré que el modelo lingüístico que se tenga es muy importante para poder establecer esa interacción comunicativa con los padres. Pero cuando tú hablas y tienes la lengua de señas, pues los estímulos, al menos cuando estás en el hogar, van a ser similares porque tú vives en un mundo visual. Entonces cuando te refieres a los objetos, cuando comes algo, tú hablas de los sabores, tú lo sientes, cuando hueles algo hablas sobre ello, cuando tienes algún problema que de pronto no te deja estar tranquilo, tú tienes que comunicar ese problema a otra persona para poderse desahogar, para poderse sentir bien emocionalmente, y en ese momento es cuando yo hago pues plena relación al desarrollo de la lengua de señas, que es el modelo que necesitamos para ese potenciamiento lingüístico y comunicativo. Ya una cosa es cuando estamos diferente, pues en el ámbito escolar, lo ideal sí sería hacer ciertas adecuaciones, pero de eso de pronto ni siquiera las adecuaciones solamente son para la persona sorda. Todos los niños también aprenden en general si se les muestra ese conocimiento, ese aprendizaje de una manera didáctica. Entonces la importancia es que ese docente tenga la creatividad, la actitud, la motivación para día a día transmitir ese conocimiento de una manera vivencial, una manera significativa y una manera agradable. Y cuando hablamos de esas formas y esa flexibilización que se haga en la forma de transmitir el conocimiento, posiblemente no solamente le facilite ese conocimiento a las personas sordas, sino también a los mismos niños oyentes. Desafortunadamente, cuando uno va a algunos jardines y tiene la experiencia de poder interactuar, uno ve que de pronto ya no se respeta el hecho de que están en una edad en que ellos aprenden a través del juego, del arte, de poderse untar con la arena, de poder establecer juego simbólico, de dramatizaciones, de esas actividades que ya tú has mencionado y conocemos. Eso es lo propio de ese nivel de desarrollo de ese niño. Lo que no es de pronto muy propio es que ya un niño de esa edad, 2, 3, 4 años, lo sienten en un escritorio ya para producir una lengua escrita o para reconocer símbolos escritos. Entonces, en la medida que se reconozca el nivel de desarrollo del niño que está sucediendo y que el docente tenga la habilidad de crear esas didácticas pedagógicas para la transmisión de conocimiento que sean muy vivencial, no solamente le van a ayudar al niño sordo, sino también al niño oyente, y ahí es donde hablamos de procesos de inclusión educativa. Porque no se trata de dar unas cosas diferentes en conocimientos a los oyentes y a los sordos y separarlos, sino que pues si están incluidos, brindarles las herramientas que necesita, las adecuaciones que necesita, el modelo lingüístico, más adelante el intérprete, pero facilitar ese conocimiento a través de herramientas y didácticas pedagógicas. Muchas gracias. Una última pregunta. Sí. Pues sobre lo que yo vi del implante coclear, pues a mí me quedó una duda, ¿no? Por lo menos cuando hay un sordo profundo, para él no sería apto este implante. Mientras que si de pronto una persona que tiene una sordera con un nivel menos profundo, pues para él sí sería como más apto colocarle el implante, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay muchos sordos profundos que les colocan el implante y ellos lo único que perciben son algunos como ruidos o vibraciones y es como un problema. Entonces considero que para una persona con sordera profunda no encaja.
Como les he dicho a tus compañeros en la tarde de hoy, se debe revisar las características y las condiciones de esa persona. Entonces, cada ser es diferente y el equipo interdisciplinario y el equipo médico pues será el responsable de determinar si sí es candidato o no para implante coclear. Pero una cosa pues que sí es de aclarar y en general la literatura lo que demuestra es que para niños menores de 2 años las pérdidas son profundas. Se hace en niños que tienen pérdida profunda. Lo importante es de pronto hacerlo también a tempranas edades. Cuando tú dices que de pronto no funciona y de pronto no se comunican, pues hay que ver una serie de condiciones, a qué edad fue implantado, cuál fue la causa de la pérdida auditiva, cuánto tiempo de pronto utilizó ayudas auditivas, porque es muy importante que también previo a un implante coclear de pronto haya tenido un tiempo de uso de audífonos, unos 2 o 3 o 5 meses. Entonces, toca ver todas las condiciones, grado de pérdida auditiva, tiempo de aparición de la pérdida auditiva, tiempo de detección, cuál fue la causa de la pérdida auditiva, para poder determinar cada caso. Bueno, es diferente. ¿Sí? Otra pregunta más. Bueno, quería también hacer otra pregunta, ¿no? Yo estudié en la normal, algo de pedagogía, y aprendí que por lo menos en el colegio o en la casa, pues el contexto de él es ambos lugares, ¿no? Pues si el profesor es, por ejemplo, oyente y van acompañado de un intérprete, pues la persona puede tener un aprendizaje, mientras que en la casa hay como esa pérdida comunicativa, porque por lo menos si se le dejan tareas al niño o algo, pues no hay como esa ayuda para que este niño pueda tener ese aprendizaje de contexto completo. Entonces, pues yo pienso que afuera su contexto va a ser algo complejo, entonces quería saber qué opinan sobre ello. Pues primero recuerdo que estamos hablando en la tarde de hoy para hacer una diferenciación de primera infancia. Cuando hablamos de primera infancia, lo importante que debemos tener en la población sorda usuaria de la lengua de señas es la presencia de un modelo lingüístico. Diferente así, ya estamos hablando de una educación formal que hacemos pues acompañamiento desde del intérprete. Esa primera aclaración. Con respecto a lo segundo que tú hablas, pues lo ideal sería en todos los casos, sean oyentes, sean sordos de usuarios de la lengua de señas o sean usuarios del español, el hecho de que tenga un contacto el docente con la familia para poder como de pronto cualificar esa lengua que está utilizando el niño y poder ir en coherencia de qué estaba, primero el jardín o el colegio, empaparse también de qué es lo que vive el niño y cuál es su contexto sociocultural y educativo para poder saber cómo se potencia esa lengua. Pero viceversa, también los padres de familia tendrán el deber de saber qué contenidos académicos se están dando en el colegio para que ellos como padres los acompañen en la exploración, en la investigación, en la profundización de conceptos que no se alcanzan de pronto a dimensionar o a profundizar en el ámbito educativo. Entonces es un trabajo muy articulado de familia y educación que tiene que haber permanentemente para que realmente el aprendizaje de esa lengua se cualifique y pues sea mucho más significativa para el niño y pueda hacer esa interconexión y esas interrelaciones de acuerdo a esos dos contextos que está viviendo. Eso le va a facilitar el aprendizaje. Si son dos cosas totalmente apartes, pues va a demorar y va a lentificarse el proceso, no va a ser tan rico. Otra pregunta más. Sí. Yo recuerdo que algún día conversando con otras personas, una persona pues me comentó algo sobre lo que hablábamos ahorita en la exposición, y una persona pues oyente hablaba acerca de el proceso, de la importancia de los psicólogos, pues en el caso de los oyentes, ¿no? Pero en el caso de una persona sorda nunca había hecho como esa investigación que ustedes han mostrado, sino que como que era igual el proceso del oyente y del sordo. Pero entonces, según lo que yo me he dado cuenta, pues en lo que uno lee es como muy diferente, ¿no? El proceso que hay en cuanto a una persona sorda a una persona oyente. Pues hay algunos que dicen, no, es que el sordo y el oyente puede ser igual y por eso puede haber la inclusión. Pero pues opino que es diferente. Puede ser igual,
o puede ser diferente, depende de las familias en las cuales el niño esté inmerso. Si es una familia que de pronto acepta la sordera y que de pronto también tiene muy claras las pautas de disciplina o de crianza de ese niño, y una familia que tiene muy claro qué es lo que quiere, se puede facilitar ese proceso en el niño y no necesitar de ningún otro apoyo de este profesional que tú estás indicando. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, con un oyente. Si hay de pronto rupturas en la familia, de algún tipo de conflicto familiar, en un oyente puede generar el hecho de que tenga que prestársele un servicio de una persona como este profesional. Pero si realmente pues no tiene esa necesidad ni esa demanda, no lo va a requerir la persona oyente. Es lo mismo en el sordo. Entonces, por eso te digo, puede ser o no puede ser igual al sordo o al oyente. Depende de las condiciones familiares, de la certeza que tenga la familia del uso de determinada lengua y de la fortaleza y el estado emocional, de la identidad que tenga esa familia para poderla transmitir a su hijo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Igualmente, hasta luego.